sea en este momento. Gracias. Buenos días una vez más, que Dios les bendiga. Agradecemos al Señor que nos permite reunirnos como familia, reunirnos como hermanos en la fe. Vamos a encomendarnos a Él para que Él sea quien tome el control de todo lo que ha de acontecer en esta mañana. Oremos. Padre, gracias una vez más por darnos el privilegio de ver un día más en tu gracia. Gracias por tus beneficios, oh Señor. Permítenos, oh Padre, siempre adorarte, siempre glorificarte. Y una vez más, aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, que usted, oh Padre, les guarde, les guíe, les permita llegar en bien. Aquellos que están a la distancia, que puedan reconocer que necesitan un Salvador, alguien que les resucite en el día postrero. Oh Dios eterno, nos postramos delante de tu presencia, Señor. Apelamos a la sangre de Cristo, que nos limpies, nos fortalezcas, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, oh Señor. Y permite que este sacrificio espiritual, Señor, sea apto a usted, oh Padre. Señor, que tus fortalezas, Señor, no dejen de acompañarnos en esta hora, Señor. Y que tu poder a través de tu palabra, Señor, sea manifiesto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Hemos estado compartiendo este capítulo 11 de San Juan. Hemos tenido una lectura de igual manera en el mismo capítulo, los versos 17 hasta el verso 32. Y vemos cuántas verdades aquí, cómo una familia estaba preocupada por su hermano, pero vemos cómo el Señor no tenía ninguna preocupación por lo que estaba pasando, porque hay una gran verdad aquí. De la única manera que el Señor podría resucitar a Lázaro, ¿de cuál manera era? ¿Alguien sabe? Muy fácil, diga. El Señor no podía aparecerse ahí en esa aldea estando vivo Lázaro, porque ¿a qué era que iba el Señor para allá? A resucitarlo. Hermanos, Dios tiene el control de todo en nuestras vidas. A veces creemos como que Dios llega tarde. Al final veremos en la conclusión de que no. Quiero hablarles en esta mañana. Jesús se encuentra con Marta y María. Si usted estuvo en la lectura se da cuenta de que tanto Marta como María les hacen la misma pregunta al Señor. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Y el Señor le está diciendo, o les dice a ella en tiempo real, yo soy la resurrección y la vida. Ellas estaban conscientes como creyentes de que sí, de que iba a haber una resurrección de los justos, etc. El Señor está diciendo, ahora, en este momento, yo puedo hacer que Él resucite. Eso es lo que le está diciendo a ellas. Y vemos cuán creyentes eran estas hermanas. Hay una expresión en el verso 27 que la vemos muy poco en la Escritura, donde dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el que dice ahí, el Cristo, y sigue diciendo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ese era el único problema para los judíos que estaban ahí, reconocer a Cristo como el Salvador del mundo, pero más aún reconocerlo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Los versos 17, verso 18, estamos en San Juan 11, nos dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días hacen que ya estaba enterrado este hombre? 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Podemos ver que Jesús esperó 4 días porque conocía la superstición judía. No llegó al 3er día, sino al 4. Había una superstición judía de ese tiempo que decía que un alma permanecía cerca de la tumba. ¿Por qué tiempo? Por 3 días. Bueno, él no quiso llegar por 3, sino esperó más. Ellos eran tan supersticiosos que creían que 3 días el cuerpo podía en un momento resurgir, volver a la vida. Bueno, como no resurgió a la vida en 3 días, él llegó al 4.
Ya no había posibilidad, ya se caía la superstición. Esperando regresar al cuerpo. Por lo tanto, era aceptado que después de 4 días no había ninguna esperanza de resurrección. Lázaro jamás podría resurgir o resucitar solo. Solo con la palabra de Cristo él podría resucitar. Quiere decir que esa superstición hizo ver a ellos que eso no valía de nada. Que el que cree en Cristo, ese sí verá la vida. Lo dice ahí. El que en él cree que, dice la Biblia, no es condenado. Dice también ahí que el que en él cree que no morirá eternamente. En el verso 19 vemos muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Esta era una gran multitud, según la palabra de Dios, sí o sí. ¿No lo dice ahí? Y muchos judíos. Esta era una gran multitud, aún presente 4 días después de que Lázaro fue enterrado. Se consideraba una obligación importante unirse a los que estaban de luto por la muerte de un pariente cercano. Y yo creo que aún en la actualidad vivimos ese estilo, ¿no? En los pueblos. Cuando se va alguien, siempre nos visitan vecinos y demás y demás. Yo creo que llegan más aledaños, vecinos, etcétera, que nuestra propia familia. Porque la familia llega muy rápido y se tiene que ir rápido. Bueno, no es la excepción. Para colmo también tuvimos una ausencia de una hermana también allá. Murió otra hermana. María Sofía Mena. Dios nos permitió en la escuela compartir estudios. Una persona que usted la conoció de esa manera y partió al cielo y siguió siendo de esa manera. Usted sabe que la persona evoluciona, ¿no? A veces somos humildes y nos ponemos comparones, etcétera, ¿no? O somos comparones y bajamos a humilde, cambiamos de una forma u otra. Esa hermana, Dios me permitió, disculpen que abro el paréntesis, tengo que expresarlo. Dios me permitió estar muy de cerca en las misiones. Siempre trabajó con niños. Dios me permitió estar en el acto fúnebre y tener las palabras. Y decía, qué paradoja, ¿no? Siempre le llamamos niña y trataba con niños. Era una adulta, ¿no? Tremenda persona, no hablaba, pero trabajaba para el Señor tremendamente. Tristemente a su vida llegó una enfermedad terminal. Temprano del año estuvimos unos hermanos, nos invitaron para tener un tiempo con ella antes de una operación. Fue operada y la operación un éxito, ¿no? Pero desgraciadamente, estos asuntos de enfermedad terminal, cuando resurgen, la expresión o la palabra es la metástasis, ¿no? Eso es terrible, eso no se salva a nadie. Bueno, ya está en la presencia del Señor. Y no somos nada como hemos venido diciendo. Y nos comparamos tanto, nos creemos tanto. Pero volvemos al mensaje, ¿no? Una procesión compuesta de amigos, familiares y algunas veces asistentes contratados acompañaba al cuerpo a la tumba, y el duelo por lo general se prolongaba varios días después. En el verso 20 vemos, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Doble decisión aquí. Una decide ¿qué? Salir a encontrar al Señor. Otra decide quedarse en casa. Puede creerse que la angustia, el dolor allí de María hizo que se trajera en su casa, se quedara en casa. Hay personas que somos más fuertes internamente que otros. Parece que hay un caso ahí. Es probable que con esta circunstancia el evangelista quisiera transmitir la idea del dolor y la angustia de María, porque en la antigüedad las personas afligidas acostumbraban a ponerse en esta posición como expresión de su angustia, como si su dolor les hiciera imposible moverse. Eso pasa.
no solamente en la antigüedad, sino aquí en la actualidad. Hay personas que les es muy fácil expresar el dolor, ¿con qué? Llorando. Otros no pueden llorar y para colmo ese dolor está ahí dentro, que es peor todavía. Verso 21 vemos aquí la interrogante, la conversación, el diálogo. Verso 21 dice, y María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí Marta declaró honestamente su decepción por el retraso de la llegada de Jesús. Ella creía que Jesús era capaz de sanar a su hermano cuando estaba enfermo, pero aún con vida. Es posible que ella ni siquiera considerase que Jesús era capaz de resucitar a Lázaro ahora. La muerte no era más fuerte ante su presencia que la enfermedad. Pero estos no se daban cuenta de esto. Ellos consideraban a la muerte como inconquistable. Con la enfermedad, los hombres pueden enfrentarse y luchar y a menudo salir victoriosos. Pero ante la presencia de la muerte, estamos indefensos. Mientras estamos enfermos y como dicen, está comiendo, hay posibilidad de que mejore, de que viva. Pero una vez el enemigo, que es la muerte, nos enfrenta, ya no hay más posibilidad. Y eso lo entendían aquí. Marta y María querían que llegase el Señor estando en vida, encontrando a Lázaro enfermo. Pero aquí llegó alguien que sí podía conquistar, que sí podía levantar de la muerte a quien estuviese postrado. Cuán grande es el Señor, ¿no? Llegar a nuestro hogar, llegar tranquilo y desde ahí ver a alguien postrado en su lecho de muerte y llamarlo por su nombre y que esa persona resurja, ¿no? Solo lo puede hacer Jesús. La respuesta de Marta dice en el verso 22, o desde el verso 21 lo agarramos, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué querían ellas? ¿Qué quería la familia? Que su hermano, ¿qué? Resucitara. Que el Señor lo resucitara. Ellas están hablando de mucha fe. Ellas entendían que todo lo que pidiesen al Señor, con fe, Dios se lo concedería, ¿no? Se lo daría. Bueno, el Señor le consuela en el verso 23, diciéndole que tu hermano resucitará. Marta no estaba confiada en que Jesús resucitaría a su hermano. Más bien ella dijo que seguiría confiando en Jesús a pesar de su decepción. Esta era una notable demostración de fe, una que debería ser tomada como ejemplo. A veces le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos sane, que nos dé la bendición tal, etc. Y muchas veces Dios no nos contesta. O si no contesta, pero no como nos gusta. Porque hay un sí, hay un no y hay una espera. Pero usted quiere siempre una de las tres. Ni esperar queremos, solamente queremos una de las dos que siguen entonces. Los versos 23 al verso 27 vemos aquí la resurrección y la vida. Verso 23 hasta el verso 27 dice la Escritura, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El verso 27 nos dice si ella cree o no cree. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta entendió que su hermano Lázaro resucitaría con todos los justos, pero ¿cuándo?
Claro, en el día postrero. Podía ser cerca o podía ser lejos. Lo importante era que iba a resucitar. Pero qué glorioso que el Dios de la resurrección estaba ahí con ella. Y podía hacerlo cuando Él quisiese. Tanto a distancia como en tiempo real. Y ella ni siquiera pensó, ni siquiera consideró que Jesús podría resucitar a Lázaro inmediatamente. No le pasa por la mente eso a ella. No le pasa por la mente que el Señor tenía ese propósito para glorificar al Padre. ¿Cuántas cosas puede hacer Dios en nuestras vidas y nosotros ni estamos pensando en eso, ni la consideramos? A veces son cosas muy grandes que usted dice, bueno, eso es tan difícil y tan grande que yo creo que Dios no podrá. No podrá usted, pero si usted tiene fe en Dios, Dios puede hacer grandes cosas, créalo. Podemos consolar a una persona en su proceso de duelo diciendo, lo verás otra vez. Es lo que ella está entendiendo. Con sinceridad lo creemos y sinceramente le deseamos el consuelo. Pero no nos referimos a que lo verás otra vez en este momento o al rato. Eso es lo que le está diciendo al Señor ahí. Jesús sí se refería a que Lázaro resucitaría ¿en qué? En breve, en poco momento. Pero ella estaba lejos de eso. O consciente del curso normal de la vida. El creyente duerme y un día Cristo lo resucita. Pero si está Cristo ahí, no tiene que esperar que venga el arrebatamiento, que venga el Señor, etc. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Gracias a la influencia de los fariseos y los que seguían su línea, esta era ahora una creencia general entre los judíos, a pesar de la resistencia de los saduceos. ¿En qué no creían los saduceos? En la resurrección, recuérdense. Pero los fariseos afirmaban estas cosas. Recuerde la reyerta que estuvo Pablo entre fariseos y saduceos, y él se expresa allí acerca de la resurrección entre los muertos, y esto crea una situación, y Dios lo bendijo grandemente. Es claro que ella obtiene muy poco consuelo del hecho de una resurrección distante y general. Ella necesitaba resurrección y vida cerca de casa y que se volviera un hecho más presente para ella. Bueno, el Señor se lo dice y es como si no entendiera. El Señor está hablando con ella y ella no está asimilando que todo lo que Él está diciendo puede pasar en tiempo real. Puede acontecer de manera literal también, ¿no? El verso 25, el Señor le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No creía en el Señor Lázaro. No estaba muerto Lázaro. Se estaba cumpliendo todo ahí, lo que el Señor dice ahí. Yo soy, es Él, ¿no? La resurrección y la vida. El que creyese en Él, aunque estuviese muerto, ¿qué acontecería? Podría vivir, ¿no? O resurgir, resucitar, si Él lo decretaba, ordenaba, ¿no? Declaraba. Jesús osadamente desafió a María a confiar en que Él era la fuente de la vida. Pero antes de ahí quiero compartir algo de lo que ella veía en cuanto a la resurrección. Ok. Jesús no afirmó tener la resurrección. Él no dijo, yo tengo la resurrección. Eso no fue lo que dijo, ¿no? Tener la resurrección y la vida. Eso no es lo que él dijo. Ni comprender los secretos acerca de la resurrección y la vida. Tampoco fue eso lo que dijo, ¿no? Más bien, Jesús dramáticamente dijo que Él mismo era ¿qué? La resurrección y la vida. Quiere decir que conocer a Jesús es conocer ¿qué? La resurrección y la vida. Tener a Jesús, ¿qué es? Tener la resurrección y la vida. Ella veía la resurrección y la vida como cosas que se encontraban en un futuro oscuro y lejano. Cristo le dice, no, yo soy la resurrección y la vida. No solo obtengo estas cosas de Dios
por oración, sino que yo soy estas cosas. Están veladas ahí, y es como que para Marta están reveladas ahí, ¿no?, en el Señor, pero para ella están veladas. En el sentido contrario, hermanos, quiere decir que lejos de Él, ¿qué no hay? Lejos de Jesús, no hay resurrección ni vida. Jesús osadamente desafió a María a confiar en que Él era la fuente de la vida eterna. Jesús se presentó a sí mismo como campeón sobre la muerte, porque la venció. La Escritura nos enseña, sorbides la muerte, ¿qué? En victoria, porque ¿quién venció la muerte? Cristo, entregando su vida por nosotros. Mientras que la humanidad en general teme a la muerte, el cristiano solo puede temerle a morir. El creyente nunca morirá, sino simplemente hará una transición instantánea de la vida vieja ¿a qué? A la nueva. Los que creen en Jesucristo aparentan morir, pero aún así están viviendo. ¿Sabía eso? Ahí es cuando comienza la vida. Ellos no están en la tumba, están por siempre ¿con quién? Con el Señor. Lo dice la Escritura. No están inconscientes, están con el Señor. ¿Dónde? Le prometió el Señor a uno de la cruz. En el paraíso. La muerte no puede matar al creyente, solo puede llevarlo a una forma más libre de vida, para jamás morir. Por supuesto que Jesús no se refiere a que el creyente no morirá físicamente. Ese cuerpo que mortal en un día se vestirá ¿de qué? De inmortalidad. Este cuerpo corrupto un día se vestirá ¿de qué? De incorruptibilidad. Esta carne que nos humilla, hermanos, un día ya no nos humillará porque seremos transformados, hermanos. Y eso es lo glorioso del Señor. Lázaro estaba muerto incluso entonces, y millones de seguidores de Jesús han muerto desde entonces, sino que se refiere a que Él no morirá en el sentido en el que la muerte tiene significancia eterna. Una noticia triste esta. La muerte viene al impío como una imposición penal, pero al justo como un llamado al palacio del Padre. Para el pecador es una ejecución, para el santo es desvestirse. La muerte para el malvado es el rey de los terrores, para el justo el comienzo de la gloria. Qué hermoso entonces es vivir para el Señor. En la iglesia primitiva, cuando repetían ese artículo del credo, dice: yo creo en la resurrección de la carne, señalaban a sus cuerpos y decían, esa expresión como en el original, como etiam ojus carnis, incluso de esta misma carne. Ellos entendían que esta carne iba a ser que en su momento hecha polvo, porque ¿de qué día el Señor nos hizo? Dígame usted, y al polvo iremos. Créalo, ¿no? Aunque usted sea bella, se va. Aunque sea clara, se va. No le he dado lo contrario para no ofender, ¿no? Pero hermanos, el Señor lo que quiere es que nuestro corazón sea lo hermoso. Que sirvamos al Señor de corazón puro. Tenemos que invocar siempre al Señor para que limpie nuestros corazones y nos permita, una vez ya no estemos en este lugar, en este mundo, que podamos haber dado el mejor de los testimonios. Esas dos personas que se han ido en este mes, nadie puede hablar de ellas. Es mucho decir, ¿sabía? Aunque seamos creyentes. ¿Cuántos creyentes vivimos vidas como si no lo somos? Pero volvamos aquí.
Estamos en San Juan 11, el texto es el verso 17 hasta el verso 32, ¿no? Jesús hizo una enorme declaración al decir: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe usted que solo Dios puede y podía decir algo así en verdad? Estaban ahí los fariseos, estaban ahí los judíos, los estudiosos de la ley, y nadie podía decir eso. Hay un interrogante en el verso 26 que el Señor se la hace aquí. ¿Crees esto? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuántas veces le hablamos a los amigos y le invitamos al llamado? ¿Crees que Jesús es el Señor? ¿Quieres aceptar al Señor? No, ahora no, porque es que no estoy preparado. Conversaba con alguien muy joven, estaba en un compartir en un hogar de una hermana, y el Señor me movió en varias ocasiones a hablar del Señor. Y yo le decía, es descarriada. La persona decía: yo sé que Dios me ayudará a no morir sin Él, a reconciliarme con Él, porque eso es lo que yo quiero. Él me va a ayudar. Y bueno, ya Él ha brindado toda su ayuda a través de su palabra. ¿Por qué no te entregas a Él? ¿Por qué no te reconcilias con Él? Ahora es un momento aceptable para el Señor. Él te está dando ese tiempo, este momento para que lo hagas. ¿Qué más tú quieres que Él haga? Sí, yo sé, un día yo lo voy a hacer, etc. Luego pasan horas, etc. Seguimos en el compartir, cambiamos hasta de lugar, ¿no? Y dice: yo tengo un espíritu de ese asunto de que le da a las personas que hasta se suicidan. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Sí, yo tengo un espíritu de depresión y cosas. Y bueno, la más indicada para aceptar al Señor es usted, entonces, para que el Señor le cure de ese mal y le salve. Pero las personas solo dicen como la cosa de la boca para afuera. Y eso es delicado, hermanos. Una persona que ha conocido al Señor, se va del Señor, lo que más le vale es reconciliarse lo más pronto posible, porque el Señor va a enviar instrumentos para que oigas la palabra y para que tomes la decisión. Ahora, si usted ignora al Señor, el Señor va a retirar y va a seguir adelante a quienes crean en Él, a quienes le busquen. ¿Sabe usted eso? ¿Crees esto? Le dice el Señor. Hay que creer en el Señor. Jesús no desafió a Marta a debatir y a sentir intelectualmente, sino a creer. Ella solo debía creer que Jesús era quien dijo que era y que podía hacer lo que dijo que podía hacer. Él no dijo: ¿entiendes esto? No, solamente dijo: ¿crees esto? Y aunque ella no creyera, Él se iba a revelar y Él iba a hacer la obra a Lázaro. ¿Significaba eso que no resucitaría a su hermano a menos que ella creyera? En interrogante. No. Porque Él ya había determinado despertarlo de su sueño antes de dejar Perea, antes de dejar ese lugar. En el verso 27 ya le contesta, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Estaba muy clara ella en la posición de Jesús. Marta respondió correctamente: Jesús era y ciertamente es el Mesías, el Cristo. Jesús era y es Dios en forma humana entre nosotros, el Hijo de Dios. Yo he creído, dice ella. Pero el Señor estaba visitando a la familia entera. ¿Por qué ella no contestó: nosotros hemos creído en usted? La salvación es individual. Usted es el que debe de creer individualmente en el Señor. Yo he creído. Aquí el yo es enfático, cualquiera que fuera el caso de los otros. Ella había puesto individualmente su confianza ¿en quién? En Jesús. Un escritor llamó a estas palabras de Marta punto de apoyo de fe. Eran un soporte seguro por el que ella escalaría más alto. Con solo creer vería la gloria de Dios. En los versos 28 hasta el verso 32 podemos ver que dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, confiando, lo oyó.
Se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esa no fue la misma palabra que le dijo Marta ahí, ¿no? Pero yo le pregunto a usted, ¿por qué Marta llama a María en secreto? ¿No lo dice ahí? Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, es como si le dijera en voz bajita: el maestro está aquí y te llama. Qué glorioso, ¿no? Explicamos. En el verso 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. No se nos dice exactamente por qué Marta hizo esto en secreto. Sería justo decir que lo hizo para ayudar a María, para que tuviera un breve momento ininterrumpido con Jesús antes de que la multitud de otros dolientes los rodearan. Es la idea. ¿Qué es lo que Marta le dice a María? ¿Quién estaba ahí? El maestro. Aquí ella se refiere a Jesús como el maestro, y el artículo es probablemente importante. Entre sus seguidores, Jesús era nombrado principalmente por sus actividades de enseñanza, pero es reconocido como incomparable. Él es el maestro. Es importante notar el uso de este término por una mujer. Los rabíes se negaban a instruir a las mujeres, pero Jesús tomó una perspectiva muy diferente. Cuando Jesús enseñaba y llegaban multitudes, Él no excluía a las mujeres, ni a los niños tampoco. Al contrario, dejaba que todo el mundo que escuchara. ¿Cómo Marta podía saber de Jesús que Él era un maestro si antes no lo hubiese escuchado? Habían muchas situaciones culturales judías en cuanto a la mujer, que no podía hacer muchas cosas en lugares públicos, etcétera, etcétera, como exponerse también a un rabí, etcétera. Eso era cosa para y exclusivamente el hombre. El Señor viene y quita y tumba todos esos argumentos, y gloria a Dios por ello. ¿Qué pasó cuando ella oyó lo que Marta le dijo? Fue al paso hacia el maestro, según los versos 29 a 31. Se levantó deprisa y vino a él. Fue diligente a buscar al Señor. Marta le dijo a María que Jesús preguntaba por ella. Para María esto era equivalente a una orden de ir. María no desperdició tiempo y fue ¿con quién? Con Jesús. Verso 32 nos dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Marta hizo eso. Era como mejor adoradora María, ¿no? Marta se afanaba más también, ¿no? Pero María era también un poco sensible a todo lo que había pasado, ¿no? Tenían diferentes temperamentos, pudiéramos decir cualidades, estas dos mujeres hermanas, ¿no? ¿Qué es lo que ella dice? Si el Señor hubiese estado ahí, no habría... Ok, es como si el Señor tiene que comenzar de nuevo, dar la nueva enseñanza a la siguiente hermana. Ese es uno de los lugares, o antes de ahí. Lázaro tenía dos hermanas, María y ¿qué más? Marta. Marta ya había hablado con Jesús sobre la muerte de su hermano. Luego habló María. Sus palabras son notablemente similares a las que Marta le dijo a Jesús, como las que vemos en el verso 21, donde dice: y Marta dijo a Jesús que, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es probable que se hayan dicho esto entre ellas varias veces desde que Lázaro murió. Si el Señor hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Sí, así es.
pero también sabemos que Él resucitará en el día postrero, ¿no? Y cuántas verdades que ellas conocían se podían amparar en las promesas del Señor. No habría muerto, dice María, si el Señor hubiese estado ahí. Este es uno de los lugares en la Biblia donde desearíamos poder oír el tono de voz y ver la expresión del rostro. Esta podría ser una noble expresión de fe. ¿Cuánto creían estas mujeres en el Señor? Querían y amaban a su hermano. Diciendo que Jesús hubiera estado ahí, si hubiera estado ahí, no tenían duda de que hubiera sanado a Lázaro y como tal no hubiese muerto. Por otro lado, también podría ser visto como una crítica de lo que parecía ser un retraso de Jesús. Él retrasó su viaje allá, claro está. Pero a modo de conclusión, entendamos, hermanos, que Jesús nunca llegará tarde a nuestras vidas, jamás. Si así fuese, no lo hubiésemos conocido, ¿sabía usted? Llegó tarde, y si llegó tarde, hemos dejado de ser, pero estamos aquí en el Señor. Repito, Jesús nunca llegará tarde. Si así fuese, no lo hubiésemos conocido y Él no nos hubiese salvado. Nuestro Dios es soberano y lleno de misericordias. Él sabe cuándo llegar a nuestras vidas. Tú y yo solo debemos de glorificar su nombre siempre y Él hará lo que falta en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Y ahora vamos a pasar tiempo de recolección de Dios en sus ofrendas, vamos a orar en tiempo. Mande Dios presencial, vamos a pasar este tiempo, Dios. Y vamos a mantenernos fieles a sus obedientes. Vamos a cumplir nuestro